Nyeba kunle namdul shing yenden kunge genpa bo simchen kunge nye jikpo tamche kenla gun chans ome choge gen podan ne dusum sange kunge ngawo ni erasum chugo ngasuma den zembe saive la me shabla so wa dambiche nyamsul lembe kono sambo nyechungi sambatang chanshubki sem ndedabo dambiche di jalni nyamsul lembe kokabrapati ani kalba sambo in nyambe gato tan tembe koni dambiche sembrashu. La motivación excelente que necesitamos para practicar el Dharma tiene dos aspectos, el aspecto de la renuncia y el aspecto de la bodhicitta. Con esta mente tenemos que apreciar la gran fortuna que tenemos de habernos encontrado con el Dharma y tener esta gran oportunidad de escuchar y de practicar. Con esta motivación escuchemos las enseñanzas de hoy. 당한서 람디 냠수 렘비 고림디 따웨킨 타제 곰베킨 균경 주베게 라토비코니 냠수 랭고거레 했으니 데 슈비카브레 Nos encontramos hablando del sendero y de cuáles son las distintas etapas de este sendero. Hemos visto cómo tenemos que esclarecer cuál es la perspectiva, determinar cuál es la perspectiva adecuada y después tenemos que sostener este reconocimiento. Además de esto, vimos que tenemos que utilizar distintos métodos para fomentar este reconocimiento, esta estabilidad del reconocimiento, y esto le llamamos conducta. 단데나네 아주 단다 따와디디니 텔람베비키 림바디 간데스 베 고거레 했으니 데 슈비카브레. De estos tres elementos, la perspectiva, la meditación y la conducta, estamos hablando acerca de la perspectiva, estamos hablando de cuál es esta perspectiva y cuáles son los pasos para determinarla. Tadela dortendan kishini yebenani takasang dortembe sasigdi chenam tamje semge namtulde semge ngobe tongshi maga jiyan namate lebartani shiza chobarasho sungedire. Actualmente estamos consultando la plegaria de aspiración de Mahamudra y estamos viendo que contiene explicaciones más extendidas de estos tres puntos. Y la presentación que explica, o sea, el verso que explica cuál es la perspectiva es el verso 9, que dice, todos los fenómenos no son sino las manifestaciones ilusorias de la mente. La mente misma carece de mente, está vacua de esencia mental. Vacua y sin embargo incesante, toma cualquier apariencia. Que habiéndola examinado bien, pueda yo esclarecer el fundamento. Tawatenla pabeke rimbati sumsumbare
sije deke nani thangbo di nawa thamje semge namtul do yimba tha che go gore niba di thendeki sem koran yang rashim me ba che tena pa go gore suba di thendeki nawa tang tongba niba de yang galwa ma yimba sungju yimba chitini tha che ba di ni taweki rimba sum sene 당한조 지당 우마당 자신 조신 가리 냠스 랑바이나 양 domshiki tawaten la papsorin bati desni lugore. En esta breve presentación de la perspectiva hay 3 pasos que se explican aquí. El primero es reconocer que todas las apariencias son la mente, que todas las apariencias no son en esencia otra cosa que la mente. El determinar esto es el primer paso. El segundo paso es darnos cuenta que la mente es esencialmente vacua, carece de alguna naturaleza o identidad inherente. Y este es el segundo punto que tenemos que esclarecer. El tercero es reconocer que su naturaleza vacua y sin embargo aparente no es contradictoria. Es inseparable y a esto le llamamos la unidad de la apariencia y la vacuidad. El tercer paso es entender esto. En general, estos 3 pasos están presentes tanto en las enseñanzas de la Madhyamaka, del Mahamudra, del Dzogchen. Este es, digamos, un marco fundacional en la manera en la cual uno determina la perspectiva. 당은네 만수 단다 대숨게 나네 고축사디 되니 나와 탐제 semge namtul 세들라 고축고 거래 tawa rimba tangpudi ngi khasanya shubayin nawa semzu hakona tani pendo mangbo shirayore rangni nangba chinyi baji chapatang tani soso la je rangwangi chunangji yungu yobatang tani chuse di lunga ki chupat mayimpa nang semgi kani toko echeresha sambike tani une dani da chu jamningje da ngejung se denzo shiragi tani dunga ki nyembolan toko tu sambike da denzo mangboji nawa sem se di hakona tani ratu yungu ore tini tanga zo gozuk sati tini gozuk ore. De estos 3 puntos necesitamos determinar la perspectiva comenzamos con el primer punto, ¿no? Que es justo esto, entender que todos los fenómenos no son sino el despliegue de las ilusorio de la mente o las manifestaciones ilusorias de la mente. La vez pasada hablamos de cómo entendemos que la vez pasada hablamos de cuán beneficioso es entender que todos los fenómenos son, o todo lo que se manifiesta es el despliegue de la mente. Hablamos de cómo esto nos hace budistas responsables, ¿no? Nos hace practicantes genuinos. Porque entonces reconocemos que tenemos algo de control, ¿no? Sentimos que tenemos las riendas de nuestra experiencia. Y reconocemos que cuando se trata del Dharma, al final no es tanto lo que hagamos con nuestro cuerpo o las palabras que digamos, sino que no, fundamentalmente se trata de la mente. Hablamos de que el sendero budista consiste
incluye ideas como nociones como la compasión, la bondad, ¿no? Y es importante, perdón, y es fácil entender por qué esto es importante cuando entendemos que todo surge de la mente. Por eso es lógico que este sea el primer punto, que este es el primer paso para determinar la perspectiva. Tini, 다 다음에 또 그 셔랍다 인지에 써야 된주 알아주 심 상복이 차된주 둥알 세비게 탑 원이 당니 레샤 사비게 들라지 이체당 매바양 쇼shum부기 그래 De nuevo, cuando hablamos de la sabiduría que reconoce la ausencia de identidad inherente de las personas y los fenómenos, esto se empata con la compasión. Cuando reconocemos que todo esto depende de la mente o surge de la mente, entendemos que es el antídoto para trascender el sufrimiento. Si confiamos en que las manifestaciones surgen de la mente, este se vuelve el antídoto para el sufrimiento. Y una vez que entendemos esto, ¿no? La certeza que necesitamos en el sendero se incrementa, se desarrolla. dordina sanjiki chösadi dipadang delatini junshabikin dungagi nimbo yangtabachi insini sungshabati ngoni redu samsamtabachi sanjiki sungbare gyapsuchi se chanchimayimba semtingni dini chöla shini debatoba sayadi dinzu layantini nawa sem yimba hakoni dini sem sangbodang ngenba dinzu yewa chesheba ma sheba dini dungai dan dewa yungu yobadi seba hakona dinzu zangman charugo gore. En esencia, lo que esto significa es que desarrollamos confianza y una inclinación natural, o digamos un entendimiento natural, a reconocer que los oscurecimientos son sufrimiento. Y estos métodos que estamos aprendiendo son el perfecto antídoto para eliminar los oscurecimientos y todo el sufrimiento que causan. Reconocemos que este es el antídoto, desarrollamos certeza al respecto. Decimos, wow, el Buda nos enseñó esto. Y entonces sentimos una admiración genuina y un deseo genuino de tomar refugio en el Buda. Todo es porque entendemos que todo esto surge de la mente. Y a este tipo de fe le llamamos fe que surge a través del entendimiento. Una vez que entendemos qué significan las enseñanzas, cuando tenemos este tipo de entendimiento, sentimos fe, ¿no? Y entendemos, por ejemplo, qué significa que las condiciones sean positivas o negativas. Entendemos qué nos lleva al sufrimiento, qué nos lleva a la felicidad. Entendemos la razón por la cual existen métodos, ¿no? Cómo funcionan. Todo el sendero se vuelve más claro y entendemos, sí, esta es la manera en la cual las cosas son. Aso tatini dini mata tsije tsuki rimba shindu tangi dor tembe kauke tani dun sumbati yangya ma ani tsije oma tsuki rimba shindu ma sesheji gore. El verso que mencionamos es una explicación breve
Y después vienen más versos que explican de manera más elaborada lo que se introdujo en este verso. 다단지 dortembe kapsulan dunda sumshigorwa ani sumbunane tangbodi 다 나와 세민 스니 라바디 양결 말하더니 나와 세민 비 인당데 칸데스레스 당아란수 나와 세민 바 하마고니 출발해서기도 왔어 데 칸데스 출발해서니 디마 대시갑인 거라 Vemos en el siguiente verso una explicación más elaborada de qué significa todo esto, que las apariencias sean la mente. Recordemos que tenemos tres pasos, ¿no? Para establecer cuál es la perspectiva. Uno, que todas las experiencias son mente, ¿no? Y aquí en el verso número 10 se explica esto en más detalle. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es la distinción? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias? O sea, cuando no los distinguimos, ¿qué es lo que pasa? Cuando los distinguimos, ¿qué es lo que pasa? yema nyombe ranang yuldutul marik ange rari dadutul nizenwange sebelondo ke mari tulbetseter choparshos. Y este verso, que es el 10º, dice: confundo mis percepciones que carecen de existencia por objetos. Y debido a la ignorancia, confundo mi conciencia con una identidad estable. Al aferrarme a la dualidad, deambulo en el samsara. Que pueda yo erradicar por completo la ignorancia y la confusión. 다 되게 가르된 바레스나 율지결레스 아니 데 징켄기 율진지열레스 난데 니 여바이 되다 델라 니진지 용거래 아니 데다 율진 데 니레 니스즈미 짐바스니 숨데 상용도 되니 출발인바 ngomasheni tulungore seni desumbare. ¿Qué nos dice este verso? Primero que nada establece que no hay objetos. Y al sujeto que se aferra a estas apariencias le llamamos, no, a esto le llamamos sujeto, a aquella entidad, digamos, que se aferra a las apariencias. Y estos objetos que son nuestras proyecciones, en realidad, a este par de objeto y sujeto le llamamos dualidad. Entonces tenemos una terna, tenemos el objeto, tenemos el sujeto y tenemos el aferramiento o la percepción que surge de estos dos. Si no reconocemos la confusión por lo que es, si no nos damos cuenta que estamos confundidos, lo que sucede es que esta dualidad surge con base en este no reconocimiento. Dordina denla sungje yul sungkengi dini yuljen tang denyi tu tateba sayati mepa tulba kanshila ngaran sugi dini sungyondu semgi rangna yinba hamagoni ani yul pake tu sungkengi ngayin samba dende kuni sungyondu ani tulyongore sungare. dorдуна desumga denla rangnang samji mato tati meba kanshila len dotang tati de zinyongdu teni tulbadi ma tulyonggo res ani tinde di tulyongdu ani nawa semi ba ngoshi ge ma res
La manera en la cual esto funciona, digamos, o sucede, la confusión, en realidad el objeto y el sujeto no son diferentes, no están separados. Pero si no nos damos cuenta que este es el caso, que de hecho objeto y sujeto son inseparables, nos aferramos a que están separados y a esto le llamamos dualidad, ¿no? Está este objeto allá y está este sujeto que está reconociendo al objeto acá. Entonces, asumimos que estos dos son distintos, están separados, son diferentes. Y este es el aferramiento que surge del no reconocer. Lo que no reconocemos justo, este aspecto que aparece, estas manifestaciones que surgen por sí mismas, estas apariencias, decir que las apariencias surgen por sí mismas quiere decir que surgen de la mente. No hay nada allá afuera que las cause. Entender esto elimina la confusión. No reconocemos que las apariencias son la mente. Y por eso dice el verso, no reconociendo que las apariencias son la mente, seguimos confundidos. 다디 빼당잖아. 가장 아주 다라 주생기 빼라잖아. 다다 두그래. 빼나 다라 주생기 출바디 간데스 중아래잖아. 율라 메비기 둘지 된라 라나임발라 라나임바 ngo마시니 파게 둘뚝 삼 용도 되니 둘 통켄디 nga인 삼 대삼 용도 되니 둘라 직바디 깨니 출용 거라 봐. 다 대단 집어지게 Regresemos al ejemplo de la soga y la serpiente, porque es muy útil para esclarecer este punto. La pregunta es, ¿cómo surge la confusión? No hay serpiente que sea el objeto de nuestra percepción. No hay serpiente por ningún lado. Sin embargo, no reconocemos que la serpiente que le estamos proyectando a la soga, que estamos imputándole a la soga, no reconocemos que es una apariencia que surge por sí misma. O sea, no nos damos cuenta que ha surgido de nuestra imaginación. Y nos damos cuenta, hay una serpiente allá afuera. Piensas que tú y la serpiente están separados y este es el aspecto de dualidad. Este es un malentendido, es una malinterpretación de lo que está sucediendo. Y debido a esta confusión es que surge el miedo. Así es como funciona. No, porque pensamos que hay esta dualidad, que estamos separados de la proyección de la serpiente. Este es como opera la dualidad. 다 빼된 신도 둘디 dengi 땡돌라 산이 매바래 스스 통역이 둘디 스스기 셈기 스샤바지래 셈기 통화래 마도 율기 땡도 매바래 대인디 랑낭래 레데 있는 양디 하마고 용디 아니 니셈기 스샤바래 스니 짠이 하마고 왔지니 율코랑 랑은이 둘도 삼로지게 거래 내릴 때는 둘도 거래 배대신도 나란속에 나와 탐지대양 지당 스스기
바샤 민발라 때니 중샤바 임바 간시라 띵안주 마독 마고미용도 아니 라나네 로스 교베기 율 상인 제미제 야도 망보지 통용도 아니 덴데 제미제 야도 디양 스스그 로그 딱바 임방 원마시 용도 될라 차당 망보지 깨니 줄두고 하래. En el ejemplo, vemos una serpiente allá afuera, en realidad no hay serpiente. Sin embargo, nuestra experiencia subjetiva es de miedo. Pensamos que hay una serpiente, ¿no? Esa es nuestra experiencia. Ahí hay una serpiente. Pensamos que existe allá afuera. No reconocemos que esta serpiente que estamos percibiendo, que es parte de nuestra experiencia, es una apariencia ilusoria, es una proyección de nuestra mente. ¿La vemos? ¿No? ¿La estamos percibiendo que existe allá afuera? Pero en realidad es una mera proyección de nuestras mentes. Pero porque no nos damos cuenta de que es solo una proyección de nuestra mente, asumimos que nuestra percepción es la realidad. Asumimos que nuestra experiencia es verdadera. ¿Por qué es esto? Tenemos estos patrones habituales, estas tendencias mentales, tenemos estas semillas kármicas, si quieren, estas tendencias, ¿no? Y cuando estas semillas kármicas germinan, causan estas proyecciones y nos confunden, y no nos permiten reconocer que todo es solamente proyección de nuestra mente, ¿no? Y el resultado justo de la germinación de estas semillas kármicas, perdón. Y todo esto surge porque no reconocemos que las apariencias son apariencias, que las proyecciones son proyecciones. Cuando les adjudicamos una existencia real, todo tipo de emociones aflictivas surgen, el apego, la aversión y demás. Pena nganzuki joseki kangla chuparba kangji shashayona pakedi chuyimba sonza nge chu tongbare sini dingire mato nga mi imba sonza 아니 미기 바샤 민발라 때니 추통바레 세지 ngazu samlo kogu marwa. Tomemos otro ejemplo. Imaginen que ponemos un vaso de agua frente a nosotros. Pensamos inmediatamente, estoy viendo un vaso con agua, esto es agua. Y no pensamos, ay, porque soy un ser humano, lo que estoy viendo es agua, ¿no? Lo interpreto como agua. No pensamos de esta manera. Creemos que es agua, estamos completamente seguros de que es agua y que porque es agua, la percibo como agua. Pero en realidad tú eres un ser humano y por eso lo percibes como agua. No viceversa. Pena tada duzingi dul tongyongde korangi kare tingresena pakedi dul yimba sonza nge dul tongsong tingrewa.
이난 된 몸에 땡도 가르레스나 계랑라 둘 통에 긴규겐 상바 송사 둘 통바레 마도 파게 율데 둘 임바 김세라 때니 아주 둘 통샤 봐 말아 봐. Cuando vemos una serpiente y en realidad es solo la imputación de una serpiente sobre una soga. Cuando percibimos la serpiente, ¿qué es lo que sucede? Yo estoy percibiendo una serpiente, por lo tanto hay una serpiente ahí. Esa es la manera en la que pensamos. Pero ese no es el caso. Hay un montón de causas y condiciones, ¿no? Y sobre todo condicionamientos personales que nos hacen proyectar una serpiente ahí. Cuando en realidad es una soga. Y como hemos dicho, no hay una serpiente. Hay un montón de causas y condiciones que te hacen percibir esa soga como una serpiente. 타더니 간다 자세긴 낭라 율단 유진이부디 줄당 간디스 투그레스나 시간 당부되기 셈게 랑신라 되니 여만용외기 아니 셈게 랑신기 살살라 랑 살자 임바 하마고 용도 딜레 타데비기 율레 삼비게 되네 랑낭디 율도 투도 그래 송바래 En el verso tenemos el proceso de cómo esta confusión surge. La primera línea dice, confundo mis percepciones que carecen de existencia por objetos. Estamos hablando de objeto y sujeto. Y estamos hablando que entonces, y como estamos hablando de que todo esto es una confusión, ¿no? Y en la primera línea explica cuál es la naturaleza de esta confusión. El objeto nunca existió, pero porque no reconocemos el aspecto de la mente, que es la apariencia, no reconocemos este aspecto luminoso de la mente. Esto pensamos que es una cosa allá afuera, que es un objeto. Confundimos estas apariencias las confundimos, a ver, estas proyecciones, perdón, es que convenció lo enunciado 3 veces. Estas proyecciones las confundimos por objetos externos. 되니 니바디 율진로 투비 투줄이다 랑리디 된라 시멘 사틀 랑신 마투 파똥바 임바 강식라 데 아니 임바 ngo마시 하마고 연두 사말라 아니 다긴 삼니 짐바포인 용와포 nga인 삼베게 되니 다도 투도 그래서 또드나 랑낭라 율도 툴 랑릭란 다도 툴니 아니 니진디기 연구 송바래 La segunda línea dice, debido a la ignorancia, confundo mi conciencia con una identidad estable. Entonces, la primera línea habla de cómo confundimos las proyecciones por objetos. Y la segunda línea habla de cómo confundimos, ¿no?, la conciencia con un sujeto.
Y aquí sujeto nos referimos a este como una identidad inestable. ¿Cuál es la manera útil en la cual las cosas son? Si hablamos de una identidad estable, esta es vacua, no tiene ningún fundamento, no tiene existencia inherente. Pero no nos damos cuenta de que este es el caso. Y esta conciencia vacua la confundimos por un yo. Pensamos, este soy yo. Yo soy el que experimenta. Yo soy el que hago. Yo soy el agente, el sujeto. Confundimos esta conciencia por este yo que hace y deshace y piensa y percibe. Entonces, ¿pensamos que las apariencias son objetos? ¿Pensamos que la conciencia es el sujeto? Y lo que surge de esta doble confusión es justo tal cual la dualidad. Da tanji pedi nangla samla yakwa tana jikpa di kawani chungwa resena tongkyu ki chwe chigare dul tongkyu chigare wa teni tangpo dila nipa dila tongken ki chwe chigare tongkyu chigye tongken chigye na ta denyi di zomyo di sama teni jikpa di kiyong gyare dwa ta denla tongkyu diyang rangshi matupa rangnang rela tongken diyang rangshi matupa rangnang shadi gore yinan di ngoma shi yong di sama ta pake lan tongkyu jidu di nge tongsong sam yong di ani dhulke jikwa di kiyong ba nashin chini dini rangnang yulu tul rangrik dadu chuyong di nizin chung dela dini ta dosha shedang lesa rwa ani dunga nyong gore songbare Regresamos al ejemplo de la serpiente. ¿De dónde surge el miedo? Cuando pensamos que hay una serpiente ahí, ¿de dónde viene el miedo? Primero que nada, viene de pensar que hay un objeto ahí afuera peligroso, ¿no? Surge miedo porque pensamos que estamos viendo una serpiente. Otra parte es pensar que hay alguien que percibe. La serpiente. No, pensamos que hay alguien ahí que está viendo una serpiente. Entonces, esta doble confusión de que hay un objeto y de que hay un sujeto termina, sí, desemboca en el surgimiento del miedo. El ejemplo al final nos dice, no hay nada que ver ahí, la serpiente no existe. Y el sujeto que experimenta tampoco existe, tampoco tiene identidad inherente. Pero nosotros asumimos que hay algo allá afuera. Y que yo estoy acá percibiendo esa serpiente peligrosa, ¿no? Esta dualidad hace que surja el miedo. Esta combinación de objeto y sujeto hace entonces que surjan todo tipo de aflicciones, no solo el miedo, incluyendo el apego, el deseo, el enojo. Y este es el proceso a través del cual terminamos acumulando karma, ¿no? Y terminamos experimentando sufrimiento.
Dan dordina nangwa slap yondu nangwa te chidang damina mangbo yorde zabe tusa di yuldang sungzingi la toru gore dendegi sungzingi pudi ngaranzu la nangwa nashinji ngoni yoresina yomare ani soso ki semgi tulba tsamchire ta de mato yondu ani ngazu tuldugo gores teni dendegi dan sungzingi pudi dordina semnang tsamshi mato semnang semgi marikbi wangi dotakpa tsamshire mato kaya meba chila dodo chesonwa ina tini ta nga zu sumsi nimedo ta choba asana ta di toko gores tini ngeshi kiko gores tama dilan Esta palabra, apariencia, que en tibetano es nangwa, hay muchas maneras de entender qué queremos decir cuando hablamos de apariencias. Pero siempre se resume o siempre terminamos hablando de este binomio sujeto y objeto, ¿no? Que el aferramiento a que las proyecciones son objetos y a que quien percibe es el sujeto. Este aferramiento es la apariencia, digamos. Pero podemos decir, las cosas no existen como aparecen. Las cosas no son como aparentan. Todo, al final, es el despliegue o las manifestaciones ilusorias de la mente. Si no reconocemos esto, estamos confundidos. Todas las cosas que podemos proyectar y todos los sujetos que pueden experimentar, todos estos son mente. Cuando reconocemos esto, lo que se revela es que es debido a nuestra ignorancia de no haberlo reconocido antes, que hicimos un montón de proyecciones, un montón de exageraciones. Produjimos un montón de conceptos, ¿no? Pero todo esto es vacuo. Esta es la certeza que tenemos que desarrollar, reconocer que todas las apariencias son la mente. ta deni nganzu sigang tamajido ba di nega chumbo yore chidang ta nawa semi yinbi ki samlo mangbo tanya yore ina yang dendri ki ta marikpa ki neji yore tulba ki neji pena ngaranzu kangba dinala pena ngaranzu screen jikan la projector ki ta diamond shar yungudu na kerang screen de la gazu chi deba ina yang rwa koji shar digra garres na nedi dim screen marwa ta neji yores la bar kerang ke se projector ki power button de chik nemsha na chachang rwa tulba de la res oda tene nedi tini hakwe di gechumbare tulba ki nedi ngoshe ba chine tini pa meba soko gore sumbare La última línea es extremadamente importante, del 10º verso, es extremadamente importante de entender.
Primero que nada, hay muchas maneras de las cuales podemos entender que todas las apariencias son la mente y podemos elaborar mucho en la explicación. Pero la instrucción esencial Not only discuss, but there are many ways we can practice Okay. how No, no. it comes down to the mind. Mm-hmm. But there's a one what no solo discutir acerca de esto, hay muchos métodos en los cuales hay muchas maneras en las cuales podemos entender que las apariencias son mentes, pero hay muchos métodos para llegar a este entendimiento. Pero hay una práctica muy concisa que podemos utilizar, que podemos poner, sí, que podemos utilizar o aplicar para entender esto. Por ejemplo, en una casa tenemos una pantalla y un proyector. En la pantalla pueden surgir todo tipo de apariencias. Pero sin importar qué tanto intentes limpiar la pantalla, las apariencias van a seguir ahí, ¿no? Si tratas de eliminar las proyecciones, tratando de limpiar la pantalla, esto no va a funcionar, ¿no? Pero la instrucción esencial es apagar el proyector. Y esto hace que todas las proyecciones cesen. Esta instrucción esencial que necesitamos, que sería el equivalente de apagar el proyector, es entender el punto clave. Ta tende ki duality ki project ki power button di nganzu chachen zochen ke damga mangma nangla ta sung yore ngon ke lama din zu ke loma la ta marpa ke mela tene naro ke marpa tedan de sung ngazu ta namdar din zu sikpa nangla konzu ki chik nedi ngote che yongdu ani ni zingi ngarazu pena ngazu ta ni nye de na ni di nala kasu ji kale gyaba ine ya ko nawa lai khabor wa ta ji ya se sha na chasang la ru wa chubadi tende ki ta ngazu lo yu mangbo yor wa ta tinzu ji susu megu danang sosa dipchang ta thesam la soba ngon to tene lama chendengi tamga chendendi leong di ta ngone dane ki ta di duality ki projector ki button di ragi yore. Cuando entendemos cómo funciona la dualidad, esto es como saber dónde está el botón para apagar el proyector, para detener todas las proyecciones de la pantalla. Esto es algo muy poderoso y son las instrucciones que se enseñan en el Mahamudra y en el Dzogchen. Esta instrucción, que es como el botón de apagado, llega a nosotros a través de un linaje, una cadena ininterrumpida de maestros, como por ejemplo Marpa Milarepa. No, bueno, primero Naropa, Tilopa Naropa, Marpa Milarepa. La instrucción esencial respecto a cómo funciona la dualidad es muy poderosa. Dentro del marco de la dualidad hay muchas cosas que podemos hacer, hay muchos métodos, muchas prácticas, hay muchos estudios que podemos realizar. Pero la más poderosa es entender cómo apagar el proyector. Entender que la dualidad tiene un botón de apagado. Y entender dónde se localiza es extremadamente importante.
Tadi power button di Suzuki Tesam directives je Sosa tipchang ngondu to Megu danang yaku ye Teni lama yabu che chasang sang yung ten tata chire yore. Para que este botón de apagado funcione, primero tenemos que estudiar, tenemos que reflexionar, tenemos que acumular mérito, tenemos que acumular sabiduría, tenemos que desarrollar fe y devoción hacia nuestro maestro. Cuando todo esto está completo, entonces vamos a tener éxito en apagar el botón. Nganzu Duchin Saraha ki chala Daju todowa Daju toyo. Teni kongi tsenla danun segre. Da Tiki kari tsungo yore se na Nime ki dadi Kerangi nizingi nyingla shu ni Nge shudip chigla kerang sesha ki yin se ni Da deki tini Shakya chenpo ki damga rwa Nganzu pena dadi Tekar nyingla shu bayi na Lamsa midi shiru rwa Ani dendeki da Loma ki mugui dang Sonam dang lame chinlap di zom yongdu Saraha ki dadi Nime ki dadi shudip chigla Ani kerangi nizindi Meba chadu kore sewe diki tsunche dawa chire Chidangda dadi Ko penzu guyo memba Pe tegar Dango yoba diki Da mazu dila chagya chenpo ka dawa dawa tsunyong gore Por ejemplo, el gran Mahasiddha Saraha, su nombre puede interpretarse como la flecha afilada y representa la flecha de la no dualidad. Con la flecha de la no dualidad, solo necesitamos una flecha de la no dualidad. Si pega directo en el corazón de la dualidad inmediatamente se muere. Podemos eliminar de inmediato, de un tiro, la dualidad. Cuando utilizamos una flecha, cuando la flecha de la no dualidad da en el blanco. Y esto sucede cuando recibimos una instrucción esencial que nos explica cómo atacar el punto del problema, el punto principal del problema. Como cuando un ser sintiente recibe una flecha en el corazón, se muere de inmediato, ¿no? Y necesitamos sentir amor y devoción por nuestro maestro, necesitamos acumular mérito. Todo esto nos va a permitir que podamos aplicar una instrucción de esta manera y para que demos en el blanco, en el corazón de la dualidad, ¿no? Y así generemos la perspectiva del Mahamudra. Podemos decir, por ejemplo, si vemos una imagen de Saraha, sostiene un arco. Y representa que él es un cazador de la dualidad. Dadini Dadile chini Tangpo di Nawa semi yimba tang
nawa tamche di nizing nala dugu yoba tang nizing di dini semgin roda yinbachi ngo she na tulba di tulbi ki tsang di rikpa re sungpa re lordu na. La primera instrucción, entonces, para determinar la perspectiva es entender que todas las apariencias son mente. Y aquí cuando decimos todas las apariencias nos estamos refiriendo a la dualidad. Y con dualidad, y nos damos cuenta que todo esto son elaboraciones conceptuales, son exageraciones, son proyecciones. Darnos cuenta de el revelar el secreto, digamos, de cómo existen, ¿no? ¿Cuál es la confusión de la dualidad? Una vez que entendemos esto, podemos deshacernos de la dualidad. Tachidang nzu zimba se di kanti resha sene ta yongdu zimba la rinpa mangpo shore denbar zimba tsemar zimba nisu zimba sene tenzu bet kaga mare ta tenzu taraki kebar yore raba teni dagdu zimba se yore ba ta denang chidang keche sheba ina denzin dang dagzin se tenzu tozu zimba rakpa rabu shire teni nizin se den chenjin se tenzu dewe kyang tazu yore ta nizin se de ta ngone chena dendeki zimba rakpa tamze ki antini jungsa ki tsawa dawa shiza dawa di chaati gore zimbe nangni zimba tawa chire zimba rakpa shen tamze ki jungshi ingyu dawa di. ¿Qué queremos decir por aferramiento? Tenemos esta palabra en tibetano, tsimpa. Hay muchos distintos matices, digamos, de aferramiento, ¿no? Desde los más sutiles hasta los más burdos. Podemos distinguir 3 tipos de aferramiento. Aferrarnos a que las cosas son reales, aferrarnos a sus características y aferrarnos a la dualidad. ¿No? También tenemos esta idea del aferramiento al yo. El aferramiento al yo y el aferramiento a los objetos son formas más burdas del mismo. El aferramiento más sutil es aferrarnos a las características o los aspectos de las cosas. Y el más sutil es aferrarnos a la dualidad. El pensar que sujeto y objeto están separados. Pero este aferramiento dualista es la fuente de aferramientos más burdos. Es la causa para que haya aferramientos más burdos. Da chidang nganzu zimba zin yongdu rinpa chini tangpo chawa che teni rakpa chul yongkoro ba penna tangpo nizin che teni chenjin che teni da tenbar zimba sani yongkoro ini yang didi ko da sem ki gyuwa di shuk chenpo shivuji gyokpo shivuji drogo di nganzu tsorgyo ya ma re raba di chasang jing nyamdo yunggo yobese rogo chunggo ini nganazu namdo kebe kedang ki teni rinpa yakpo chi samdo tangpa ina teni chawa ni ya chini zimba rakpa la chuni teni namdo rakpa chi cha rogo re. El proceso para que el aferramiento suceda comienza con el aferramiento más sutil y se vuelve cada vez más burdo.
Entonces podemos decir que la primera instancia de aferramiento es el aferramiento sutil a la dualidad. Después nos aferramos a las características y después nos aferramos a que las cosas son sólidas. Pero la mente atraviesa por ese proceso de manera tan rápida y son procesos tan sutiles que es difícil, digamos, como desmenuzarlo, distinguirlo. Pero esa es la manera en la cual la conceptualización sucede, del aferramiento más sutil al más burdo. 다치 고대고 빼지슈나 타다 주싱이 셰발을 빼슈나 당보 남도 가르샤린 거랬으나 파괴를 직독 세지 남도 시한 걸 데디 니진데 파괴 세지 되니 파괴 룰레도 삼바지 뭐시에 용 거래요 데 센진데 되니 대강라 둘 원내레도 삼아용 거 데 덴진차로도 다 디차상데 냠도 도미용도 되니 출바세디 당한 저 있나 그 시비지 가서 그러 is like magical 도래도 와 차용 거 Regresemos a nuestra querida serpiente. ¿Qué es lo que sucede en este ejemplo? ¿Cómo surge la mente conceptual que piensa que hay una serpiente ahí? El primer instante de conceptualidad es el pensamiento, hay algo ahí. Este es lo primero que surge en la mente. Lo segundo es una serpiente. Esa sería la característica, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Serpiente. Y el tercer paso, pensar que las cosas son reales. Es decir, chin, hay una serpiente de verdad ahí, ¿no? Y esa es la conceptualidad completamente manifiesta, ¿no? De verdad hay una serpiente ahí. Esto es a lo que llamamos confusión. Es esta manera en la cual la mente malinterpreta cómo son las cosas y sucede casi como magia. 데인데 당보 파괴를 찍도 삼바디 니 천진차서와 되니 둘레스니 뭐시바디 말 당보 파괴를 도 삼바디 니제 되니 둘레 삼바디 천진 둘 원에 도 삼바디 된지 당 남도 차상 도신 주고 La primera instancia del pensamiento conceptual es hay algo ahí afuera. Y por eso, ¿no? Le llamamos pensamiento dualista, ¿no? Hay algo ahí afuera. Y después, ¿cuál es la característica de esto? Eso de allá es una serpiente. Y después, ¿crees? Realmente hay una serpiente ahí, ¿no? Es real, está ahí sólida. Toda esta conceptualidad, ¿no? Sucede casi simultánea. 다디 지당 아주 짐바디 개제시 용도 지당 차상라 숨가 요래 있는 우마라소바 가서 망쳐바디 되니 짐바 락바 덴바 마투바 덴바 짐바세야들라 숙치에 비추던 것도 와 대측대 마용 그래 다디는 아주 나주죠 바당 라버도다 자진라소바 값을 하더니 그냥 덴바세야디 비추시라 땅 말에 니진 세대 숙심 비추던 것도 와 라버도 nga 값을 하더 비추심 바당 디 가르에스나 다 덴진디 매버 차와라 다니게 라바나 신지 파워 버튼 디 니진 데려도 와 디인디 아주 태가르 코랑 람 서브 냠는 지도 있다 태가르 코랑지 짜와들은 두고 걸어와 출시들라 디인디니 니진당 니낭 계좌듯이 마용 그래
Cuando discutimos esta idea o esta noción del aferramiento y vemos que hay todo tipo de aferramiento conceptual y distinguimos estos tres, ¿no? Todos están presentes. Pero en las enseñanzas se hacen distintos énfasis a estos distintos tipos de aferramiento. Por ejemplo, en la Mayámaca lo que más enfatiza es el aferramiento más burdo, el aferramiento a pensar que los objetos son sólidos y reales. ¿No? En la filosofía mayámaca se discute más este aspecto del aferramiento. Pero ¿qué pasa con otros vehículos? Por ejemplo, en el Mahamudra vemos un énfasis más grande en discutir el aferramiento dualista. Lo mismo sucede en el vehículo tántrico. O sea, bueno, o en otros vehículos tántricos. Por supuesto que se habla de que las cosas parecen reales, ¿no? Se habla también del aferramiento burdo, pero como todo comienza con este aferramiento dualista, en el sendero eficiente y veloz, y que es el Vajrayana, ¿no? Por ejemplo, en el Mahamudra. Justo por eso se enfatiza más en estos vehículos discutir acerca del aferramiento dualista y qué es lo que significa. 라서 다들인 dortinatini tawatenla pepsu sumyebenane tangbo nawa tamjedidini semre sedidini tulbigi negati shedi ani tawa sumyebenane tangboderes. Entonces, el día de hoy hablamos de estos tres pasos en los cuales determinamos o esclarecemos cuál es la perspectiva. Primero tenemos que reconocer que todas las apariencias son la mente y hablamos en específico acerca de este punto crucial de la práctica, que tenemos que entender cómo funciona la confusión. Y la instrucción esencial que explica cómo funciona la confusión fue nuestro tema principal del día de hoy. Janju semju rinpoche maye banam ke gyurenche ke ba nyambara me bayang gone gondo pelvare sho